Le voy a invitar, hermano, a que abra su Biblia conmigo en Romanos capítulo 12. Aleluya. Y vamos a leer unos versículos aquí. Aleluya. Y es algo muy importante que nosotros debemos de observar. Y yo creo que Dios nos va a ministrar, amén, una palabra que nos va a activar a nosotros el sentido. Diga conmigo, sentido de urgencia. Yo creo que ese sentido, hermano, se ha vuelto un sentido de, no sé qué término usar, lo que sería contrario a un sentido de urgencia, un sentido de pasividad, esa palabra, un sentido de pasividad. Y nos hemos vuelto tan pasivos y todos que deseamos, y vamos a mirar a lo largo de lo que vamos a hablar en esta tarde, qué es lo que nosotros necesitamos como iglesia entender para poder hacer. Si nosotros no entendemos como iglesia qué es lo que Dios nos manda a hacer, vamos a hacer muchas cosas, pero en esas muchas cosas no vamos a estar haciendo lo que Dios nos manda. Y cuando leemos Romanos capítulo 12, dice la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos todos juntos. Levante su voz, lea su Biblia, hermanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y la palabra clave está aquí: para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias por esta palabra que me ha bendecido y me ha enriquecido, Señor. Y sé que ya has bendecido en la lectura a mis hermanos, y sé que has despertado en el espíritu de ellos, Señor. Bendito Dios, lo que quieres depositar en cada uno de nosotros. Y en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano, mi amada hermana. Gloria al Señor. Vamos a tratar de hablarlo y ser lo mejor entendible, amén, que se pueda en esta tarde. Y cuando nosotros hablamos, hermanos, de este versículo, cuando nosotros leemos Romanos, vamos a mirarnos que Pablo nos hace a nosotros un ruego, amén. Pablo nos hace a nosotros un ruego. Y el ruego, hermanos, del apóstol Pablo es que dice que cada uno de nosotros nos presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Diga conmigo, sacrificio vivo. Y ese sacrificio vivo, Pablo, en la mente de Pablo, porque en la mente de Pablo tenemos que entender que Pablo, hermanos, cuando Pablo da su enseñanza, Pablo es una persona práctica. Pablo es una persona que vive lo que predica. Y creo que para nosotros, los que enseñamos, los que predicamos, les estamos fallando mucho en esa manera de que muchas veces predicamos y enseñamos la escritura, enseñamos la palabra, pero la enseñamos de una manera de una manera fariseica, que ponemos la carga sobre las personas para que las personas hagan, pero nosotros como predicadores, como maestros, muchas veces no estamos haciendo. Como líderes, mi amado hermano, debemos de entender la mente del apóstol Pablo, que el apóstol Pablo no está vacilando. Pablo es una persona, hermanos, que cuando iba al espejo de la palabra, Pablo iba y se miraba, y cada que Pablo se miraba, no sé, me ayudan con el micrófono para que no haga feedback. Cuando Pablo se miraba en el espejo de la palabra, Pablo, hermanos, miraba a Jesús en él. Pablo miraba a Jesús en él. Y cada que Pablo
iba y se presentaba delante de Dios, miraba la gloria de Dios en él. ¿Cuántos están acá? Y el apóstol Pablo era una persona que cuando exhortaba decían, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Y llegó el día que Pablo fue al espejo y se dio cuenta que ya no vivía él, sino Cristo vivía en él. Y creo, hermanos, que para que nosotros podamos entender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, está diciendo Pablo que él ya fue consumido en el altar. A su nombre. Y creo que nosotros necesitamos con urgencia, si queremos que la obra de Dios, hermanos, avance, tenemos que ser ministros de altar. Donde el altar tiene un simbolismo. Cuando vamos a Génesis y miramos los sacrificios, Abel, el mismo Dios trayendo las pieles de animales para cubrir la desnudez del hombre, nos habla de sacrificio. Pero más adelante miramos a Abel que levanta un altar y en ese altar hace un sacrificio de un cordero. Y cuando nosotros seguimos leyendo la escritura, miramos a Noé haciendo un sacrificio de animales en el altar. Y es algo, hermanos, que nos muestra que esas personas estaban conectados con el propósito que Dios tenía. Altar, diga conmigo, altar. Porque si nosotros, hermanos, nos volvemos personas sin altar, seremos religiosos, pero no vamos a manifestar la imagen de Jesús en nosotros. Y hablo desde lo que somos iglesia. Entonces, en el catolicismo encontramos personas que van a la iglesia, y no quiero ofender a nadie, van a la iglesia para cumplir con sus ritos, con sus tradiciones, sus costumbres, pero no hay transformación. Pero cuando nosotros vamos al altar, en el altar hay cambios. En el altar la persona se transforma. En el altar la persona cambia. En el altar la persona se renueva. A su nombre. Entonces como Pablo es una persona práctica, él predicaba de lo que él hacía. A su nombre. Sí, he mirado a Pablo predicando lo que él hacía. Pablo no predicaba para luego hacer. Pablo hacía y predicaba lo que él hacía. Y ese es el reto que tengo como ministro, que tenemos como iglesia, como predicadores y como líderes. Y Pablo, hermanos, usa la palabra sacrificio. Y en el sacrificio del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo y en el libro de Levítico, en el libro de Números, donde miramos toda la ordenanza de sacrificio en el altar, siempre mirábamos muerte. Se degollaba al cordero, se degollaba a los bueyes, se degollaba a las vacas, a los becerros, las palomas, y dependiendo la condición de las personas, presentaba su ofrenda, y cada ofrenda que se llevaba al altar, hermanos, significaba muerte. Eran seres vivos, animales vivos que se sacrificaban en el altar. Ahora, en el Nuevo Testamento, el sacrificio cambia, ya no son animales, ya no son ovejas, ya no son carneros, ya no son vacas, ya no son bueyes, ya no son ovejas, nada de eso. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que todo eso cesó. El libro de Hebreos, todo eso llegó a un cumplimiento de lo que era sombra de lo porvenir. Todo eso tipificaba al sacrificio de la expiación que el Señor Jesucristo vino a hacer. El sacrificio vicario de Cristo. Cristo vino a cumplir con la sombra, pero también vino a ocupar el lugar que nosotros merecíamos, que era muerte y separación de Dios. La muerte vicaria de Cristo, que Él tomó tu lugar y tomó mi lugar y murió por nosotros, en lugar tuyo. Ahora, nosotros, para Pablo mantener el orden sacerdotal de los sacrificios, Cristo como sumo sacerdote, ahora nosotros no tenemos que traer el cordero, la oveja, el buey, la paloma. Ahora nosotros venimos a hacer un sacrificio
vivo. Un sacrificio vivo. Y cuando habla de sacrificio, no sé cuántos de acá hemos escuchado, ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Eso es un error y una mentira para una persona que no lee la Escritura. Ya no tengo que hacer ningún sacrificio. Cristo lo hizo todo. ¿Cuántos lo han escuchado? Pero la Biblia habla de sacrificios. La Biblia habla, hermanos, de cosas que nosotros hacemos que lleva un paralelismo en lo que es sacrificio. Que sería sacrificar nuestro tiempo para Dios. Sacrificar mis deseos para poner obediencia a lo de Dios. Todo eso habla de sacrificio. ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Yo creo que sí. Cuando nosotros dejamos lo nuestro para hacerlo de Dios, se llama sacrificio. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que nosotros queremos hacer, pero hay algo que Dios me manda a hacer y agarro y dejo lo mío y hago lo de Dios, se llama sacrificio. Sacrificio. Y la gente hoy en día, el cristianismo de este tiempo es un cristianismo que ya no cree en una vida sacrificial. Y vamos a desarrollar, hermanos, en unos días, vamos a estar hablando lo que es la gracia barata. La gracia barata que hoy, hermanos, tenemos que hallar una diferencia de lo que Dios nos está mandando y cosas un lenguaje que estamos adoptando nosotros, pero que no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Entonces es necesario que nosotros atendamos, y es uno de los puntos que traigo ahí, y que no adoptemos un lenguaje religioso que es un cascarón vacío, que no tiene fundamento, sino que lo que nosotros hablamos, sepamos qué es lo que el apóstol, el Señor o el Espíritu Santo nos está hablando a través de las personas que nos escribieron una carta. Entonces el sacrificio, hermanos, está vigente. No con animales, sino con personas que aman a Dios. A su nombre. Diga conmigo, el sacrificio está vigente. Entonces encontramos personas, ay Dios mío, ya no me caigo. Encontramos personas, mi amado hermano, que por tener la mentalidad de que ya no hay una vida sacrificial para Dios, ahora vivimos en una forma libertina. Si tengo tiempo para Dios. Y hay mucha gente que ya no tiene tiempo para Dios. Todo su tiempo es para usted. A su nombre. Y venimos a la iglesia, pero venimos dentro de nosotros como, ay, este tiempo lo hubiera ocupado para otras cosas mejores. ¿Qué cosa es mejor que invertir el tiempo para las cosas de Dios? Pregunto. A su nombre. ¿Qué cosa es mejor? ¿O qué cosas creemos nosotros que es mejor? Porque para muchos, hermanos, es mejor. Mire, en la iglesia llegamos tan cansados, donde debemos de venir a adorar a Dios, donde venimos a cantarle a Dios, donde venimos a adorar a Dios, y debemos de estar concentrados con todo nuestro pensamiento y con todas nuestras emociones enfocados en Dios. Lo hacemos en los cantos, llega la palabra y la palabra no queremos oír la palabra y estamos cansados, nos sentimos agotados, mi amado hermano, pero es menester que nuestros sentidos estén despiertos a la exposición de la palabra de Dios. Amén. Y que adoremos a Dios por la palabra que Dios nos está entregando en ese día. A su nombre. Entonces, para nosotros, muchas veces cuando estamos en la casa, estamos con nuestros aparatos electrónicos, con nuestras aplicaciones en la televisión, con nuestras aplicaciones en los celulares, en nuestras tabletas, y ahí pasamos horas y horas y no nos da sueño. Es más, hay personas que dicen, hermano, si usted no puede dormir, tiene insomnio, lea la Biblia, porque cuando lee la Biblia le va a dar sueño.
Cuando leemos la Biblia, cuando más despiertos y alertas debemos de estar. A su nombre. Entonces, sacrificio, mi amado hermano, es que nosotros sacrificamos cosas para la gloria de Dios. Que nosotros sacrificamos cosas como nuestros tiempo de descanso, nuestro tiempo aún de trabajo, nuestro tiempo, mi amado hermano, en todas las áreas que nosotros podamos decir, para entregarle ese tiempo a Dios. Para entregarle ese tiempo a Dios. Entonces, Pablo habla de sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. Alguien, hermanos, que está vivo, que nosotros presentemos nuestros cuerpos delante de Dios. Y mire lo que dice lo que dice aquí la Biblia, o una nota que dice la Biblia. Los creyentes deben de tener un deseo intenso de agradar a Dios con amor, devoción, adoración y santidad, y de ofrecer el cuerpo a su servicio. Aleluya. De ofrecer sus cuerpos a su servicio, sea adoración, llámese reunión, llámese servir, llámese trabajar, mi amado hermano, llámese santidad, adoración, devoción. Debemos de hacerlo con amor. El creyente renovado, el creyente santificado, el creyente rescatado debe servirle a Dios con amor. Aleluya. Diga gloria a Dios. Aleluya. Y hoy en día hay gente, hermanos, que para el servicio a Dios se han vuelto gente que pone tantas excusas, y me doy cuenta que lo que necesitamos es una renovación de nuestra mente, que es lo que el apóstol Pablo va a aplicar en este mismo verso, en esta misma carta y en este mismo capítulo. Porque hay personas, hermanos, que nunca tienen tiempo para Dios. Aleluya. Hermano, no tengo tiempo. Hermana, no tengo tiempo. Hermanos, ayúdenos en esta área. No tengo tiempo. Hermano, no tengo tiempo. Hermano, pero tenemos mucho tiempo para nosotros. Y algo, hermanos, vaya la redundancia, y algo que como liderazgo, como ministros, muchas veces miramos que las personas que nunca tienen tiempo para Dios, cuando llega el problema, entonces necesitamos de Dios. Y que Dios esté disponible para mí. Mira, hermanos, qué terrible es la forma de tener una mentalidad religiosa. Que ya no vivimos con una vida sacrificial para Dios. Nosotros no tenemos tiempo para Él, pero cuando nosotros tenemos un problema, queremos que Dios se aparezca, que fuera como una lámpara, que la tallamos y ahí está Dios. ¿Qué quiere, mi hijo? ¿Qué quiere, mía? Aleluya. Me estoy explicando, hermanos. Esta palabra tiene que sanar y edificar nuestro ser, nuestra mente. Si te está llegando, a mí me llegó primero. A su nombre. Y eso me recuerda, hermanos, al pueblo de Israel, que no le importó la casa, no le importó los sacrificios, no le importaron las cosas de Dios. Se fueron todos y dejaron la casa. Todos la abandonaron. Y Dios tuvo que levantar un profeta y traerlo a la ciudad y decirle: ustedes tienen tiempo para ustedes, y traen una bolsa donde echan su dinero, pero no les rinde porque su bolsa está rota. Wow. Si lo has leído o no lo has leído. Dios los confrontó porque tenían tiempo para edificar sus casas, para atender sus tierras, para atender su ganado, para atender sus viñas, sus olivares, pero no tenían tiempo para Dios.
Y dice Dios, recogen su cosechan, pero todo lo echan en un saco roto. Porque la prioridad, mi amado hermano, Dios, del deseo del corazón de Dios, de que nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para nosotros. Y mientras nosotros no renovemos nuestro entendimiento, vamos a pensar que vivimos para Dios y no nos damos cuenta que estamos viviendo para nosotros. Aleluya. Ahora sí me estoy pareciendo a mí. Santo Jesús. No tenemos tiempo. Eso dicen algunas personas. Pero también hay personas que dicen, pues nadie lo está haciendo, pues yo tampoco. A su nombre. Y entramos en el espíritu de Poncio Pilato, que nos lavamos la mano. Nadie lo hace, tampoco yo lo hago, porque nadie lo está haciendo. Nadie está haciendo el trabajo, yo tampoco lo voy a hacer. Y parecemos que estamos jugando la papa caliente, a que nos la pasamos uno a otro, pero nadie hace realmente lo que Dios nos ha mandado a hacer. Me he dado cuenta, hermanos, que estamos ocupados en tantas cosas, pero no estamos ocupados en la obra de Dios. En muchas cosas, pero no estamos ocupados realmente en las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. Estamos haciendo muchas cosas. Estamos edificando nuestra torre de Babel para nosotros vernos bien, pero no estamos haciendo la obra de Dios para que su nombre sea glorificado en nosotros. Entonces la gente dice, nadie lo está haciendo. Y si nadie lo está haciendo, ¿por qué lo voy a hacer yo? A su nombre. Es como que hay un papel ahí tirado, nadie lo levanta. Pues yo, ¿por qué lo voy a levantar? Si no lo levantó el pastor, no lo levantó el diácono, no lo levantó el maestro, no lo levantó el ujier, no lo levantó el hermano, no. ¿Por qué lo voy a levantar yo? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Y otras personas ponen la excusa y dicen, creo que a mi pastor y a mis líderes, creo que no me tienen confianza para hacer ese trabajo. Otras personas dicen, pero a nadie le importa. ¿Por qué me hay de importar a mí? Otras personas que son un poco más honestas dicen, pero no sé cómo hacerlo. Pero hay otros que dicen, es una pérdida de tiempo. Y hay otras personas que dicen, bueno, ese no es mi trabajo. ¿Qué es lo que todos estos pensamientos? Necesitamos un cambio de mente, una perspectiva diferente, un sacrificio, hermanos, de estar nosotros disponibles para otros. Me he dado cuenta, hermanos, a lo largo de los años, que nuestros intereses son más materiales que espirituales. Si hubiera algo, hermanos, y le doy gloria a Dios, y no quiero que ponga de excusa para que no venga a ayudarnos a trabajar mañana, pero muchas veces nos ocupamos en el trabajo físico, que también Dios nos dará recompensa, lo creo de esta manera, es bíblico, pero muchas veces estamos edificando el templo físico, pero no nos importa el templo espiritual, que son las almas. Y muchos de nosotros sabemos que hay personas que se han desanimado, que no están viniendo, pero muchos de nosotros no tomamos el tiempo para ir y visitarlos, porque tenemos la excusa que dice, ese no es mi trabajo. Pero es trabajo de todos. Es trabajo de todos. No es que vas a agarrar y solamente decir, ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo de los diáconos, es trabajo del que lo está mirando. Si usted miró que no vino el hermano o la hermana y le pesó en el corazón, vaya y véalo, vaya y visítelo. Es que no tengo tiempo. Haga sacrificio para Dios. Obedezca a lo que Dios le pone el sentir en su corazón, y va a sentir satisfacción en su vida, va a sentir satisfacción en su corazón,
porque está, mi amado hermano, aleluya, cuidando lo que Dios ama. ¿Qué es lo que Dios ama? Las almas. Eso es lo que Dios ama. Alguien se tomó el tiempo para ir a tocar la puerta de tu casa. Alguien sacrificó tiempo para ir a visitarte. Alguien sacrificó tiempo para traerte o invitarte, traerte a la iglesia. Alguien sacrificó su tiempo. Cuando te desanimaste, alguien fue a buscarte. Y no estoy diciendo, yo llevo 22 años sirviéndole a Dios, mi amado hermano, y en estos 22 años no he tenido necesidad de que alguien vaya a visitarme. Yo reconozco que fui llamado para servirle a Dios. Pero no todos tenemos esa mentalidad. Otros necesitan, hermanos, que los acarriemos, que los traigamos por su debilidad hasta que maduren. Necesitamos una vida sacrificial. Ser humildes, humildad. Nos falta humildad y tenemos que aceptar que nos falta humildad. Aleluya. Nos falta, hermanos, ser personas que estamos en el altar. Con vidas, hermanos, donde la grosura se consume. Donde todo aquello, porque la cualidad del altar, hermanos, es que consume, gloria al Señor, todo nuestro pecado. A su nombre. Ahí en el altar se queman maldiciones, en el altar se quema la incredulidad, en el altar se quema el pecado, en el altar se quema la religiosidad, en el altar se quema la apostasía, en el altar se queman, mi amado hermano, muchas cosas. Así que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero también la escritura nos dice, y hay una palabra que dice, no solamente en sacrificio vivo, sino en sacrificio santo. En sacrificio santo. Y hay una escritura que dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y yo creo, hermanos, que el Espíritu Santo nos está santificando. Pero para que el Espíritu nos santifique y nos revele al punto que quiero llegar, que es la voluntad de Dios, tenemos que estar conectados a la palabra de Dios, porque lo que nos santifica es la palabra. Cristo le dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Como cristianos tenemos que absorber la palabra, porque la palabra, hermanos, es santificadora. Diga conmigo, la palabra de Dios es santificadora. Nos santifica. Y la palabra de Dios, hermanos, tiene la capacidad de renovar nuestro entendimiento. De renovar nuestro entendimiento. Así que Dios, el deseo de Dios es que su pueblo sea santo y que la palabra que continúa es agradable. Agradable, diga conmigo, agradable. Y creo que esta palabra, hermanos, la palabra agradable es una palabra que, ¿a cuántos los han invitado a comer alguna vez? A una casa. Levanta la mano. A mí me han invitado a comer. La hermana Lourdes me ha invitado muchas veces. Pero qué hermoso es, hermanos, cuando una persona te invita a su hogar y hay una esplendidez, hasta en la forma que te sirven la comida. Aquí el vistecito, el arroz así bien acomodado, el mashed potatoes bien acomodadito, los vegetales hacia un lado, y dice uno, wow, qué rico me atendió el hermano. O cuando vas a un lugar y te ponen todo el asado ahí en el centro de la mesa, que comas lo que tú gustes. O como cuando estuve con el hermano Galindo, que tienen una mesa dentro de la mesa que gira,
y ahí ponen todo y íbamos girando y sirviéndonos. Qué agradable es cuando te presentan algo que es agradable. Dios, hermanos, para Dios lo agradable, de hecho, la Escritura nos dice que el pueblo se acostumbró y miraba que el becerro o el cordero estaba así como ando yo, medio desbalanceado de mi pie. Y decían, le voy a llevar ese becerro que está lastimado. De todas maneras, Dios acepta. Voy a cantar un canto. Ahí como salga es para Dios, ¿verdad? Así decimos muchos. Es una forma de pensar, una forma sana de pensar de muchos de nosotros. No te sientas mal por eso, no vengo a hacerte sentir mal. A veces hay cantos que son agradables a Dios, no en la forma que lo cantamos, sino en la disposición y santificación de una vida que quiere adorarle. O sea, tú puedes cantar feíto, pero lo cantas con todo el corazón a Dios y Dios te lo acepta, te mira a Dios con agrado. ¿Sí? Aunque cantes feíto, aunque cantes desentonado, pero lo haces con un corazón apasionado por Él y Dios te acepta tu canto. No vamos a entrar acá, hermano, hágalo perfecto. No estoy hablando en la forma de ministración, estoy hablando en la forma personal. ¿Me explico? Hay que dividir para que usted entonces hermano, déjeme cantar. No, canta ahí en su casa. Sí me estoy explicando, ¿no? Sí, no estoy hablando en la forma de venir a ocupar un lugar en el ministerio. En el ministerio tenían que ser perfectos en sus notas porque era para Dios, pero en la forma personal de cada uno, usted cántele a Dios como usted pueda cantarle a Dios, pero háganlo en santidad. Y Dios, hermanos, para Dios ese canto, esa adoración, ese servicio va a ser agradable para Él. Y escuché a alguien que dijo, cayó Dios a todos los ángeles, dijo, espérense que mi sierva me está cantando. Y los ángeles se callaron, todos los ángeles se callaron, porque Dios dijo, cuando Dios habla en el cielo se obedece. Aleluya. Cuando Dios habla en la tierra se desbarata y no nos callamos. Pero cuando Dios habla en el cielo hay obediencia, perfección de obediencia. Y todos los ángeles se callaron y cuando escucharon a la hermana que cantaba en todas las notas, ida y de bajada, y dijo, Señor, pues tu sierva pues sí canta, pero pues no canta tan hermoso como debería de cantar. Y dijo Dios, pero lo está haciendo con un corazón apasionado por mi presencia y para mí es grato su adoración. Así que la adoración, hermanos, para Dios, el servicio para Dios es forma de adoración. Cuando ayudamos a otros es adoración. Cuando cantamos a Dios, pero la adoración es mucho más que algunos conceptos teóricos o algunos conceptos de pensamientos humanistas. La adoración a Dios tiene que ver desde servicio, forma y estilo de vida íntima y pública. Cuando nosotros pensamos y es agradable a Dios, es adoración para Dios. Cuando nuestros pensamientos son agradables para Él. Así que Dios, hermanos, desea que el sacrificio que nosotros hacemos para Él sea santo, pero también desea Dios que en la forma que tú te presentas a Él, entiendas que no nos estamos presentando a ninguna persona, no estamos yendo mira, hay gente, hermanos, que se prepara más para ir a ver a un presidente que la iglesia para ir a ver a Dios. Cuando usted va a ver a Dios, cuando usted va a tener intimidad con Dios, cuando usted va a ir, aunque esté en su casa, arréglese, mi amado hermano, prepárese y preséntese hermosa, física y espiritualmente para Dios, porque vamos delante de Él. No le lleve cualquier cosa a Dios, preséntese, hermano, agradable a Él, porque está delante del gran Rey. Y no de un rey terrenal, el Rey de los reyes y Señor de los señores. Aleluya. Entonces, presentémonos de una manera que le agrademos en nuestra forma de pensamiento, en nuestra forma de que accionamos en ese día, en la forma que usted trató. Mire, hay personas que maltratan al esposo y luego van a orar. Qué chulada, dicen los de Guerrero.
el esposo maltrata a la esposa, pero ahí está orando. Y hubo un burro por ahí, estaba hincado orando: Señor, si esta no me ama, dame una que me ame. Mire qué payaso. Y hay gente, hermano, que, que, que según están orando delante de Dios, y su oración no tiene ese tipo de oraciones son aberrantes para Dios. ¿Usted cree que Dios va a aceptar tu oración estando casada porque tuviste un problema con tu esposo, con tu esposa, diciendo: Señor, si esta no me quiere, mándame otra? ¿Usted cree que esa oración es oración que glorifica a Dios? ¿Usted cree que esa oración, mi amado hermano, va a honrar a Dios y que Dios se va a deleitar en ti? No, de ninguna manera. Nuestra oración tiene que ver con una forma de conducta, en la forma que yo trato a la hermana, la forma que la hermana me trata, en la forma que yo pienso acerca de mi hermano, en la forma que yo pienso acerca de mi hermana, en la forma que yo trato y pienso de mi esposa, y viceversa. Entonces, cuando Dios mira que nuestra vida se va moldeando y que nuestro deseo, aunque a veces la embarramos, como dicen los colombianos, pero el deseo fuerte es amar a Dios y esforzarnos por amar a nuestro prójimo. Son dos cosas muy importantes para que nuestro sacrificio a Dios sea agradable y sea perfecto. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Aleluya, que parece que estoy solo. A su nombre. Y ya voy a entrar en el tema. Todavía estoy en la introducción. Que sea agradable. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A su nombre. Se lo voy a leer en español. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Es que a veces siento que la iglesia se va. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Mire que este es el culto, verdadero culto que debemos de ofrecer. Que nos presentemos a nosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que es el verdadero culto que nosotros debemos de ofrecer. O sea que el culto, hermanos, y es ahí donde se complica el sermón. Porque el culto, hermanos, pensamos que el culto tiene que ver solamente en una forma, ¿cómo se dice? De programa. En una forma de programa, hay otra forma de decirlo, como de una forma sistemática, ¿no? De A, B, C, D. Así debe ser el culto. Hoy oramos, hoy no dejamos que la hermana Catalina se fuera, la dejamos acá, oramos por ofrenda. Se hizo diferente. Y alguien puede decir: hermanos, que así no se hacía. La gente se acostumbra a una forma de culto. Bueno, esa forma del culto no es la forma en la que Dios desea. Está bien que cantamos, los músicos cantan bonito. Es más, la gente espera. ¿Dónde están los músicos? ¿Se fueron los músicos? Hablando. Sí, no están los músicos, ¿verdad? Hablando de músicos, no tiene nada que ver, hermanos, porque la gente nos volvemos. Ya se bajó el pastor otra media hora. Porque nosotros pensamos que el culto, en la alabanza y en la adoración, tengo que sentir algo. Levante la mano los que piensan eso. Tengo que sentir como
bailecito de la Guadalupe, no sé qué es lo que usted quiere sentir mientras se canta. Pero esa forma, hermanos, es una forma de pensamiento. Y hay gente que dice, es que tengo que sentir que Dios está conmigo. ¿Cuántos quieren sentir a Dios? A Dios se siente por la fe. Si yo pregunto, hermanos, ¿cuántos creen que Dios está aquí? ¿Cuántos creen que tienen al Espíritu Santo? Lo tenemos. Es una realidad. Entonces, cuando nosotros decimos, es que en esta iglesia no se siente Dios, la gente está recurriendo a un pensamiento de que tengo que estremecerme, sacudirme, llorar y caerme al piso. Cuando estás viendo una película romántica que te llega a tus cuerdas emocionales y comienzas a llorar, no está Dios ahí, a su nombre. Cuando estás viendo la Guadalupe, la Rosa de Guadalupe, y comienzas a llorar ahí, no está Dios ahí, pero tus emociones. Entonces la música lo que toca muchas veces son nuestras emociones, pero no quiere decir que Dios está ahí. Hay gente que llora y Dios no está ahí. Hay gente que se cae al piso y Dios no está ahí. A su nombre. Entonces, ¿dónde está Dios? Esa es la pregunta correcta, ¿verdad?, que debemos de hacernos. ¿Dónde está Dios? Eso es bueno, que Dios está en el corazón y lo creemos por la fe. Pero ¿dónde realmente está Dios? Y en esta noche, que se aproxima, te profetizo que va a ser esta noche, en esta tarde, Dios está bíblicamente. Pastor, dígame bíblicamente y yo quedo satisfecho. Bíblicamente Dios está donde se hace su voluntad. Porque el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel dijeron, tenemos el arca del testimonio. Andrés, ven para acá, vamos a llevar el arca de testimonio hoy. Y la llevaban y decían, aquí tenemos a Dios en su presencia. Y van los sacerdotes con el arca del testimonio, el arca del pacto, llegaron y la depusieron en medio del campamento y el pueblo gritó. Dijeron, Dios está aquí. Ahora, si vamos con los filisteos, los derrotan, les roban el arca y el filisteo corrió con el arca. Se la llevó el arca. Y dijeron, pues Dios estaba con nosotros. Pero era un pueblo que rebelde, contumaz, injustos, mentirosos, idólatras, y Dios los abandonó. Porque Dios no está donde hay injusticia, Dios no está donde no hay obediencia. Usted quiere tener segura la presencia de Dios, viva en santidad, honra a Dios en su hogar, honra a Dios con sus pensamientos, viva en sacrificio, vivo para Él, mi amado hermano, y Dios estará ahí. Entonces la forma mística que nosotros queremos o pensamos que Dios está ahí, pues pensamos, hermanos, que Dios está donde la gente llora, donde la gente se cae al piso, y a veces Dios no está ahí. Es una realidad bíblica, es una verdad. Y Dios los abandonó y ellos pensaron, vale, pero tenemos el arca de testimonio, era la garantía. Dios no tiene absolutamente, no está ligado a un sistema. Dios está ligado a una persona que acepta, que vive una vida de pacto, una vida de pacto de compromiso. Una vida de pacto, hermanos, es una vida donde Dios nos demanda y nosotros obedecemos. Donde hay una ley ordenada y nosotros nos apegamos a esa ley. Eso es. Y entonces Dios está comprometido con el que obedece y bendice al que le obedece a su nombre. Una vida de pacto. Entonces muchos de nosotros pensamos que el orden de culto es la forma en la que nosotros venimos, cantamos 2 cantos, nos sentamos y nos paramos, nos predican y nos vamos. Y no es así el culto. El culto es mucho más que eso. Dijo uno, el culto es mucho más que eso. Es mucho más, hermanos, que eso. Es una vida que dentro, fuera, pública e íntima, honra al Dios que nos ve en el secreto. Honra a Dios
con tus pensamientos. Honra a Dios con tu forma de tratar a tu esposa. Honra a Dios con la forma de tratar a tu esposo. Honra a Dios con la forma de que tratas a tus hijos. Honra a Dios en la forma que tratas a tu hermano, en la forma que tratas a tu hermana. La vida del cristiano no está ligada a un culto de 2 horas. La vida del cristiano es un culto 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Es la vida del cristiano. Una vida, hermanos, que sin reservas vive para Él. Una vida que sin excusas vive para Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el apóstol concluyo con esto. Dice, para no te conformes a este siglo. ¿Cómo miran? No voy a tocar este punto, que este punto de conformarnos a este siglo, tendríamos que hablar de muchas barbaridades que están sucediendo hoy. Pero dice, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y tampoco voy a tocar ese punto, pero sí quiero que escuches bien esto, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero no lo voy a tocar tampoco esta noche, con esta tarde, porque nos iríamos muy tarde. Pero lo vamos a tocar la semana que viene. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Será la voluntad de Dios que solamente venga al culto? ¿Que venga y participe en la parte de la administración del culto? ¿Que yo ocupe un lugar en la iglesia? ¿Será esa la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Y vamos a desarrollar 3 puntos que tiene que ver con 3 significados bíblicos. Número 1, para que usted lo vaya teniendo, cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a tocar 3 puntos. Primero, que la voluntad de Dios es soberana. Es soberana. Es parte de mi sermón que traigo hoy, que es la voluntad de Dios es soberana. ¿Qué significa soberana? Que es la voluntad top, la que está arriba de tu jefe, arriba de tus padres, arriba de los presidentes, arriba de los gobernadores, arriba de las autoridades de tu ciudad, arriba de todo tipo de autoridad. La soberanía absoluta de Dios, esa autoridad es la que vamos a rendir cuentas. Entonces, entender eso es muy importantísimo. La siguiente voluntad de Dios tiene que ver con las clases que están dando nuestro hermano Héctor, nuestro hermano JV. Tiene que ver con la voluntad escrita, la voluntad que es los mandamientos morales que Dios le entrega a la iglesia para que vivamos de una manera que le honremos y glorifiquemos a Él, que es la voluntad que casi nunca se cumple. Y tercero, hermanos, la tercera voluntad es el camino de la sabiduría y de la piedad espontánea. Cuando nuestras mentes ya han sido renovadas, aplicamos conscientemente la palabra de Dios. ¿Cuántos se acuerdan de Jesús? Cuando lo tentó el enemigo y vino Satanás y le dijo, cuando miró que tuvo hambre, dijo, convierte estas piedras en pan. Y el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Cuando llegamos a esa sabiduría, hermanos, vamos a ir abriéndonos camino en el nombre de Jesús. No va a haber diablo que nos detenga, porque vamos a tener la palabra implantada en nuestros corazones. Y aunque no seamos perfectos en la segunda, que es la palabra de obediencia completa y perfecta a la palabra de Dios, pero va a llegarse el día, mi amado hermano, en que Dios nos hará perfectos y su luz iluminará, aleluya, y su luz nos perfeccionará completamente nuestros corazones.
Así que Jesús aplicaba en cada situación, aplicaba la palabra de Dios conscientemente al enemigo, conscientemente a las personas que lo retaban, y Jesús vivía, mi amado hermano, para hacer la voluntad de Dios. Cuando le dijo a las personas, tu madre y tus hijos y tus madres y tus hermanos te buscan, y Jesús dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis padres? Sino aquellos que hacen la voluntad del que me ha enviado. Entonces Dios está, hermanos, enseñándonos y instruyéndonos a que debemos de conocer, así como Jesús conoció perfectamente lo que era la voluntad de Dios para su vida. Y yo creo, hermanos, con todo mi corazón, con toda mi alma, que Dios está oyendo nuestros corazones. Hay un trabajo eclesiástico que está en desarrollo. La iglesia está tal vez pasando etapas tal vez no muy fáciles. Ya terminé. Tal vez estamos pasando problemas en el ámbito social, económico, en el ámbito espiritual. Estamos envueltos en tantos problemas que el enemigo está usando para distraernos del enfoque de lo que es la voluntad de Dios para ti y para mí. Así que Dios nos está llamando. Póngase de pie, hermano. Dios nos está llamando a que conozcamos su voluntad. No vivamos por lo que sentimos. No vivamos por lo que pensamos. No vivamos por lo que pasamos. No vivamos por las circunstancias o consecuencias de la vida. Vivamos por la palabra de Dios. Vivamos por la palabra de Dios. Y en esta tarde, mi amado hermano, como parte de mi sermón, yo quiero decirte a tu corazón que cuando nosotros nos enfoquemos con todo nuestro sentido, con toda nuestra mente, a la voluntad de Dios, a lo que Dios me demanda como individuo, como hijo, vamos a empezar a progresar. ¿Cuántos quieren progresar? En todas nuestras áreas de nuestra vida. Ocúpate en las cosas de Dios. De hecho, es una frase que está en el Facebook. No tengo nada con las frases, pero es una frase perfecta porque no lo habla claramente, pero es un versículo. El versículo dice: buscad primeramente el reino de los cielos. Cuando usted se enfoca en las cosas de Dios y dice: Señor, aquí está mi tiempo, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí están mis manos, aquí están mis pies, aquí está todo, aquí está mi economía, aquí está todo lo que tengo, es para ti. Entonces Dios empezará a llevarte. Y lo que tú tenías pensado o lo que esperas que suceda para el siguiente mes, te puede suceder en 24 horas. Lo que tú esperabas que para un año, te puede suceder en esta misma semana. Porque las personas, hermanos, que se encaminan y se alinean al propósito que Dios tiene para usted, cuando llegas a esa forma de pensamiento, porque todo tiene que ver con la mente, de alinear mi mente y mi corazón, mi voluntad a Dios, entonces ocurre un aceleramiento. Donde no vas a aplicar fuerza, Dios lo hará por ti. Las demás cosas serán añadidas, no por ti, por Él. Las personas que se soltaron de ti, tus hijos, tu familia, los que están perdidos, cuando te enfocas en otras personas, Dios se encargará de alcanzar a los tuyos. Yo no sé si lo estás creyendo en esta hora, pero es algo que Dios ha puesto en mi corazón y yo te lo quiero decir. Cuando usted bendiga a unas personas de lo poco que usted tiene, mi amado hermano, que es alinearme al propósito también de Dios, ayudar a las personas, porque Dios ama a las personas. Dios quiere cambiar la vida de las personas, y cuando usted coopera en cambiar la vida de las personas, va a haber un aceleramiento en tu vida, en tu economía. Yo lo creo, yo lo recibo de parte de Dios. En el nombre de Jesús, te voy a invitar a que cierres tus ojos, y te puedo decir que Él está aquí, Él está aquí, Él te está mirando, Él te está mirando con ojos de fuego en esta tarde.
Él te está mirando con ojos de fuego. Él, mientras estabas escuchando esta palabra, Él estaba mirando tu corazón. Mientras te solté esta última palabra, Él está mirando, mi amado hermano, si tienes el deseo y la voluntad de alinearte al propósito de Él. No es con fuerzas, Zorobabel, es con su Santo Espíritu. No es con fuerza, aleluya, Moisés, es con mi presencia. No es con fuerza, aleluya, Josué, es cuando tu voluntad y tu obediencia es entregada a mí. Aleluya, Padre, en el nombre de Jesús. Tu altar, Sí, Señor. yo correré, Anhelando tu favor. Si quieres venir al altar, hermano, ven al altar. A Dile, tu Señor, altar, aquí está mi cuerpo, yo aquí está mi mente, correré, aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor, anhelando tu delante de ti, Jesús. favor. A tu altar yo correré, anhelando tu favor. Oh, ven y míranos, Señor, con tu fuego enciéndenos. Es tu gloria, es tu gloria que transforma, que libera. Es tu gloria, oh Dios. A tu altar yo correré, anhelando tu favor. Oh, a tu altar yo correré, Señor, anhelando tu favor. Oh, a tu altar yo correré, anhelando tu favor. A tu altar yo correré, Señor, anhelando tu favor. Ven y míranos, oh, ven y míranos, Señor, Con tu fuego, con tu fuego enciéndenos. Es tu
que transforma, que libera, es tu gloria, oh Dios, es tu gloria, es tu gloria, que libera, que transforma, que libera, es tu gloria, oh Dios, oh Señor, oh, es tu gloria, oh Dios, es tu gloria, Señor, que nos transforma, oh Dios, es tu gloria, es tu gloria, que transforma, que libera, es tu gloria, oh Dios, aleluya, aleluya, es tu gloria, es tu gloria, oh, que transforma, adóralo, oh, que adóralo, adóralo, adóralo. libera, es tu gloria, oh Dios, sí, es tu gloria, Es tu gloria, Señor. es tu gloria, que transforma, que libera, oh es tu gloria, oh Dios, sí, Señor, es tu gloria, es tu gloria, que transforma, que libera, es tu gloria, oh Dios. Sí, Jesús. Tu gloria nos transforma, Señor. Tu gloria nos libera, Señor. Tu gloria nos bendice, Jesús. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Déselo fuerte, fuerte, fuerte al Dios Todopoderoso. Aleluya. Dios ha sido, es y seguirá siendo fiel. ¿Cuántos dicen gloria a su nombre? Aleluya. Dios es bueno. Vamos a orar.